Sabes, cada día tiene sus propias luchas, sus propios afanes, sus propias dificultades. Y aún el hecho de que tú y yo estemos reunidos en este día, tal vez muchos de ustedes o muchos de los que están aquí tal vez tuvieron que pasar por alguna situación, o que muchas veces vienen trabas a nuestras vidas que muchas veces no nos permiten llegar, pero el hecho de que tú y yo estemos aquí, sabes, es un milagro del Padre, porque aún dice la misma palabra, dice que nuevas son sus misericordias, nuevas cada mañana. Y si este día tú y yo estamos aquí es porque el Padre nos ha dado la salud, la libertad, la paz y el shalom para podernos levantar de nuestras camas, de nuestro lugar, de poder salir de nuestras casas, de nuestros hogares, para poderles rendir culto a Él. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Sabes que aunque mucha gente hoy en día está pasando por luchas, por adversidades, y tal vez muchos de ellos, tal vez ni poderse levantar de sus camas, el solo hecho de tú y yo podernos levantar en este día, ya es un milagro. Es una gran batalla que tú y yo tenemos en este día ganada, porque el simplemente hecho de tener la salud, y si aún el Padre nos ha conservado con vida hasta este día, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es porque los planes de Yahweh todavía no han terminado sobre tu vida. Si Él nos ha preservado la paz, mejor dicho, la salud, para poder estar de pie todavía, es porque los planes de Yahweh todavía no han terminado. Dice la palabra que a cada uno se los fueron dados ciertos tiempos, y Él conoce el tiempo, de nuestra existencia. Y si aún tú y yo podemos levantarnos, y cada día podemos levantarnos de nuestras camas, es un día que tú y yo tenemos para alabarle, para glorificarle, para exaltarle a Él con nuestras vidas, con nuestros corazones, por todo lo bueno y por toda su misericordia para con nosotros. ¿Cuánto damos gracias por ello? Amén. Vamos al libro de Génesis. Hablábamos la semana pasada, simplemente nada más como repasos. Yo sé que ya muchos de ustedes ya conocen, yo creo que ya muchos de ustedes también lo leyeron. Primera de Reyes capítulo 11, 12 por ser más precisos, Ezequiel capítulo 37 que nos habla acerca de los huesos secos, y muchas otras citas que tú y yo podemos encontrar, tanto como el libro de Génesis capítulo 48, donde se habla la promesa para el pueblo de Israel y cómo vendría a ser un gran pueblo, una gran multitud de naciones. Pero en medio de todo lo que tú y yo podemos mirar, es como Yahweh bendijo a este pueblo, como Yahweh hizo una promesa a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra donde naciste, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Recordemos que la palabra naciones, también en su contexto hebreo, nos habla de pueblos, no solamente de naciones, pero también de pueblos paganos. Pero la misma promesa que Yahweh le estaba haciendo a Abraham, la palabra correcta es la palabra Melohagoim, o para ser más precisos, la palabra Melohagoim o Goim, para ser un poco más exacto, la palabra Goi significa pueblo, o la misma significado que se le da para un pueblo, es para nación, pero también el mismo significado tiene o lleva consigo la palabra pagano, por decir dentro de las naciones. Cuando la misma palabra habla Goim, ya no está hablando en una manera singular, sino que ahora la manera es singular. Ya no solamente es pueblo o nación, o pueblos, naciones, hablando de las naciones, pero es el mismo significado que se le da a los pueblos paganos o a las naciones, no en sí aquellos que están apartados y fuera del pacto o del pacto que Yahweh había establecido. Y cuando Yahweh habla a Abraham, dice, en ti y en tu simiente, dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dice, bendito será el que te bendiga y maldito será aquel que te maldiga. Pero vemos que esta es una promesa que Yahweh le entrega o le hace a Abraham, Yahweh, en el nombre del pacto de la familia, el pacto que él había establecido con Abraham. Recordemos que Abraham fue el primer hombre hebreo sobre la tierra. Abraham, siendo de la tierra de Ur de los Caldeos, es sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, donde había tanta idolatría y tantas cosas, y es sacado de aquel lugar, de su entorno, de su casa y de su familia, y le hace un llamado a Yahweh, a Abraham, y le dice, ciertamente, y podemos mirarlo, dice, entonces Yahweh se le apareció a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, en el lugar en el que naciste, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice, porque eres bendito.
la importancia, di conmigo, de poder ser obedientes en todo. Muchas veces el llamado que Yahweh le hace a Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Pero Abraham no preguntó hacia dónde tenía que dirigirse, hacia dónde tenía que ir o hacia dónde Yahweh lo iba a llevar. ¿Sabes qué es? Di conmigo, el medio del trato, o el medio de la promesa, o el medio del proceso. Nuestras vidas son formadas y son preparadas. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos mostrara desde un principio cuáles serían las luchas, las adversidades, para poder estar en el lugar en el que hoy tú y yo estamos, con la paz, con el shalom, con la tranquilidad, con el bienestar de Él, o viendo hacia un futuro, hacia la promesa cumplida de nuestras vidas, del llamado que Yahweh tiene o tuvo sobre nuestras vidas y el cual nos mostró, y muchas veces pudiéramos mirar el panorama o todo lo que está por delante, por todo lo que tuviéramos que pasar, tal vez muchos de nosotros diríamos: Padre, ¿sabes una cosa? De esta manera estoy bien. No sé si me estoy entendiendo. Yahweh no le mostró todo el plano, todo el propósito a Abraham, sino solamente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice que la palabra que Abraham fue obediente a la voz de Yahweh y salió a la voz que Yahweh le había dado, pero nunca preguntó a Abraham a dónde tenía que irse, qué tendría que dirigirse, cuáles eran las luchas, las adversidades, que aún la promesa, que siendo Abraham ya un hombre grande en edad, y le promete un hijo, aún en medio del hijo que Yahweh le había prometido a Abraham, todo lo que tendría que cruzar para que por medio de los lomos de él, por medio de las familias de los lomos de Abraham, las familias de la tierra fueran bendecidas. Y en medio de todo eso que Yahweh le muestra, las cosas que Abraham tenía que pasar, era lo más grande. No solamente que Abraham, siendo un hombre ya de edad avanzada, y que aún siendo Sara, su esposa, de haber pasado el tiempo para dar gestación, para dar a luz, Yahweh les hace una promesa en medio de los dos, a los dos, que de sus lomos saldría un hijo, y que en medio de ese hijo sería establecido su pacto para con medio de él, y a través de su hijo vendría la descendencia, que era por medio de los lomos de Jacob. Y viendo todo esto, una de las cosas que Abraham tuvo que enfrentar o afrontar era que cuando Yahweh le hizo la promesa, dice que tuvo que subir al monte, y en medio de aquel lugar el sacrificio que él estaría presentando era su propio hijo. Poderle Yahweh mostrar el plan y el panorama, decirle: te voy a dar un hijo, pero no solamente te lo voy a dar, pero tu hijo que yo te di, que ahora amas con toda tu alma, con todo tu corazón, es el hijo que yo te estoy pidiendo que lo ofrendes a mí, que lo presentes en sacrificio. Pero aún en medio de todo, la seguridad y la confianza que Abraham tenía en Yahweh, una de las respuestas de Abraham dice: vayamos y subamos, porque Elohim proveerá. De alguna manera sabía que Yahweh iba a proveer el sacrificio, aun cuando su hijo le había preguntado: ¿y el sacrificio dónde está? Cuando subieron, dijo: Yahweh proveerá. Y ciertamente cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, vemos que había un carnero amarrado sobre unos arbustos, y fue el sacrificio que Abraham presentó. Pero dice la palabra, dice: en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vemos que ciertamente, hablando del término Melohagoim, habla de las multitudes de naciones, aquellos que vendrían y por medio de la fe, de poner su fe o su confianza en el Mesías, vendríamos a ser acercados como pueblo de Elohim. Recordemos la promesa en el libro de Efesios, dice la palabra que al mismo pueblo en el libro de Oseas, que era algo significativo de lo que sería con la infiel Israel, que se le había dado carta de repudio, carta de divorcio, que concebiría hijos, pero que sería un pueblo, una nación en el cual no tendría la misericordia y no serían pueblo de Elohim. Pero aún teniendo que no serían pueblo y que no tenían la misericordia de Yahweh, vemos que en el libro de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, si no me equivoco, dice que en el mismo lugar que se les dijo que no eran pueblo y que no tenían misericordia, cuando Pedro habla acerca de esta palabra, dice, porque, vamos rapidito ahí, rapidito, dice 1 de Pedro capítulo 2, dice, ahora bien a ustedes, dice, creen, dicen quienes se les ha otorgado el honor, dice, pero los desobedientes han llegado a ser piedra de tropiezo, roca de escándalo, pues ellos tropiezan en ella, dice, porque son desobedientes a la palabra, dice, porque para eso estaban destinados, dice, pero ustedes, hablando de ese pueblo que no tenía la misericordia de él, ¿mande?
Primera de Pedro capítulo 2, 9. Primera de Pedro 2, 9. ¿Sí estamos bien? Sí. Versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Sí, ya me habían asustado de que ya estoy viendo mal yo aquí en mis escrituras. Dice, pero ustedes son linaje escogido, dice, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, dice, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable, dice, los que en otro tiempo, dice, no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim, y no había misericordia para ustedes, dice, pero ahora ha sido derramada la misericordia sobre sus vidas. ¿Por medio de quién fue derramada? A ese pueblo que se le había dicho que no eran pueblo y que no tenían la misericordia, que en el libro de Oseas dice que habían destituidos, dice que eso sería lo que sería con el pueblo de Israel. Por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, nosotros que no éramos pueblo, como dice el libro de Efesios capítulo 2, que estábamos perdidos en nuestras transgresiones, muertos en nuestros pecados, separados de la gloria de Elohim Padre, y no teníamos, separados, destituidos de la gloria de Él. Dice, por medio del sacrificio, dice la palabra, que Él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos, dice, uno solo. Dice que por medio del sacrificio de Él, dice, quedó abolida esa pared intermedia que se interponía entre ambos, dice, haciendo de los dos un solo pueblo, que nosotros los que estábamos alejados y separados del camino de Yahweh, por medio de la sangre de Yeshua, di conmigo, hemos sido acercados, donde la misma palabra en el libro de Romanos, capítulo 9, dice, vamos a Romanos capítulo 9. Versículo 10 dice, capítulo 10, Romanos capítulo 10, hermanos míos, dice, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Elohim por ellos, ante el pueblo de Israel, de los judíos, dice, es que sean salvos, porque testifico respecto a ellos, dice, que tienen el celo de Elohim, pero no el entendimiento, porque han ignorado la justicia de Elohim y han procurado que sea establecida la suya propia, dice, y por esta razón, dice, no se han sujetado a la justicia de Elohim, porque el Mesías es el fin de la ley, justificado para todo aquel que en él cree. Dice, versículo 11, capítulo 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera. Dice, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, el cual conoció de antemano. ¿O no saben ustedes los que dicen las escrituras al respecto? Versículo 11 dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? Dice, de ninguna manera, sino que por medio del tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles, a todos los que estaban separados y perdidos, dice, para provocarlos a ellos a celos, dice, y si el tropiezo de ellos ha sido la riqueza para el mundo, dice, y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Dice, pero ustedes gentiles hablo, dice, yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, para que tal vez provoque a algunos a celos, dice, a los de mi raza y salve a algunos de ellos, dice, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más será su readmisión, sino la vida entre los muertos? Dice, pues si las primicias son santas, también solo es la masa, y si la raíz es santa, también solo son las ramas, dice, y si alguna de las ramas fueron cortadas, dice, siendo olivo silvestre, dice, y ha sido injertado en lugar de ellas, dice, ya ha sido hecho partícipe de la raíz de lo mejor del olivo que representa Israel. No hagas alarde de ello, dice, para que con las ramas, dice, pero aunque hagas alarde de ellas, dice, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz quien te sustenta a ti, dice. Pero vamos a llegar hasta aquí, hasta esta parte. ¿Qué es lo que Pablo estaba hablando? Dice que por medio, dice, por su incredulidad, dice, ellos fueron desgajados. Dice la palabra que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y vino a hacer el mensaje pregonado. Yeshua dijo que había venido a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también vino a acercarnos al pacto de las promesas, donde la palabra dice que aún nosotros, siendo olivos silvestres y no éramos partícipe de la rica savia del olivo que representa Israel, dice la palabra, dice, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz quien te sustenta a ti. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Dice, porque no eres tú quien sustenta. Dice, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Separados de la fuente de vida que es Yeshua, di conmigo, estamos separados de las bendiciones del pacto y de la promesa que Yahweh estableció para con su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero nosotros contra la naturaleza dice que fuimos injertados.
en el buen olivo. ¿Por qué? Por nuestra fe y nuestra confianza en ¿quién? En el Mesías, en Yeshua. Que cuando tú y yo venimos y ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra emuná en Él, venimos a ser acercados al pacto y a la promesa, donde no es un pacto nuevo, sino es el mismo pacto, siendo un pacto renovado. Donde somos partícipes, dice, de la rica savia del olivo. Dice, ¿quiénes representa ese olivo? Israel. Pero dice la palabra que participamos de la rica savia del olivo, que es la raíz. ¿Quién representa la raíz? Yeshua. Yeshua mismo. Donde ahora por medio de Yeshua, cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos, ¿qué es lo que dice Gálatas capítulo 3? Dice, porque si son del Mesías, ciertamente de Abraham son, y somos herederos de la promesa juntamente con él, de la promesa que él entregó para su pueblo, que a través, por medio del sacrificio de su amado Hijo Yeshua, tú y yo somos partícipe de ello. Donde los pactos, las promesas nos corresponden también a nosotros. Y cuando hablamos de pacto, de promesa, estamos hablando de sus festividades, de sus mandamientos, del pacto que él estableció con su pueblo, y en el cual es para todos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No es nada más para su pueblo, sino que es abierto para todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y le digo, lo único que tú y yo necesitamos hacer es poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. No en nadie más. En Él, que es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra emuná. Porque en Él estamos sustentados. Cuando estamos apegados a Él, Yeshua dijo, pues, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pueden pedir lo que quieran. Porque tenemos la garantía y la seguridad de que estamos arraigados o estamos injertados, no sé la palabra correcta, en la fuente de vida que es Yeshua. Y cuando tú y yo estamos conectados a esa fuente de vida, di conmigo, no hay necesidad que tú y yo podamos tener, porque estamos conectados a esa fuente de vida, di conmigo, que es Yeshua. Cuando una rama se separa o es cortada, y si no recibe un trato, si no es injertado, si no es puesta sobre agua, el resultado de esa rama que fue quitada va a venir a una sequedad, se va a marchitar. Lo mismo sucede, y no me quiero desviar del punto del mensaje, pero lo mismo sucede cuando tú y yo nos separamos y que tú y yo estamos cimentados en Él, y por uno u otro motivo nos separamos, o las luchas, las adversidades, las aflicciones de la vida hacen que nuestros propósitos sean desviados y nos desviamos del propósito de buscarle, de seguirle a Él, nos separamos. Tarde o temprano vamos a estar separados, y el resultado de vivir una vida separada del camino del Padre, de no tener una búsqueda, de una intimidad, vamos a venir, si tú le quieres llamar, a una sequía espiritual, donde las cosas no van a funcionar, donde las cosas no van a ir bien, donde aún la misma palabra dice en el libro de Jeremías, dice, mira, dice, y reconoce pues, dice, qué amargo es haberte separado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará. Sabes, mucha gente a veces dice, es que Yahweh castigó, o es que Yahweh trajo un castigo, o es que Yahweh castigó. Di conmigo, Yahweh no castiga. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Yahweh no castiga. Sabes, es nuestra propia maldad, nuestra residencia de vivir una vida separada, una vida inclinada hacia lo malo, que hacen que las consecuencias puedan venir sobre nuestra propia vida. Muchas de las instrucciones que tú y yo podemos mirar en el libro del Antiguo Testamento, aún en el libro de Deuteronomio, habla de las bendiciones que tú y yo tenemos por la obediencia, y las bendiciones y las maldiciones que hay por la desobediencia cuando tú y yo no permanecemos, o una persona no permanece dentro del camino de Yahweh. Cuando algo estaba funcionando bien o de una manera correcta, y todo iba, como mucha gente dice, viento en popa, y todas las cosas estaban saliendo de la mejor manera, y de repente vemos que las cosas no funcionan de la misma manera en la que estaban funcionando, o es una prueba que ha venido sobre nuestras vidas, pero cuando es una prueba, di conmigo, vamos a salir victoriosos y adelante en medio de esa prueba y en medio de esa lucha. ¿Cuánto lo entendemos?
salimos. Pero cuando es algo que reincide constantemente y no vemos la luz, el bienestar, ni la prosperidad, ni el shalom en nuestras casas, en nuestros hogares, donde la voz de júbilo y de alegría ya no se escucha en nuestras casas, y antes las cosas iban caminando de una manera bien, y por una u otra razón las cosas ya no empiezan a funcionar de la mejor manera, o empiezan a ir en picada o en retroceso o hacia atrás, es porque algo que tú y yo estábamos haciendo bien nos había mantenido en esa voluntad de Yahweh. Pero que en medio del camino, o en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro andar, tal vez dejamos de hacer algo bueno que estuvimos haciendo y lo hemos abandonado y lo hemos dejado de hacer. ¿Cuántos entendemos? Porque no es Yahweh. Son muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes que nos llevan hacia un lugar o hacia otro, donde somos inclinados hacia un lugar y hacia el otro. Pero volviendo a Génesis capítulo 12, vemos entonces que Yahweh le hace la promesa a Abraham, y después de que establece su pacto con Abraham, que ese pacto que Yahweh le promete a Abraham, dice, vamos a continuar ahí, Génesis capítulo 12. Dice, te bendeciré, dice, bendeciré a los que te bendigan, dice, y maldeciré a los que te maldigan. Dice, y ese fue el pacto que Yahweh estableció para con la vida de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 15. Vamos a brincar un poquito ahí, unos 2 capítulos adelante. Génesis capítulo 15. Vamos a brincar un poquito ahí, unos 2 capítulos adelante. Génesis capítulo 15. El nombre del pacto entonces fue en Israel que Yahweh estableció su pacto, el cual hizo Abraham. Hizo un pacto con Abraham. Aún tú y yo podemos mirar, aún en medio de Yeshua, que a pesar de que transcurrieron muchos años atrás, después de que nace Yeshua por medio de una mujer, que era una mujer virgen y que fue concebida por medio del Ruach HaKodesh, que sería su nombre llamado Emmanuel, Yeshua, y esto estaba con él, que era el Padre con Elohim con nosotros, y se aparece a Abraham y le da la profecía en Génesis capítulo, bueno, ya lo leíamos, Génesis capítulo 12, vamos a Génesis capítulo 15, dice, después de estas cosas vino a Abraham la palabra de Yahweh, dice, en visión diciendo a Abraham, no tengas temor, dice, que yo te sostendré. Dice, tu recompensa será muy grande. Y respondiendo a Abraham, Yahweh le dijo a Elohim, dice, ¿qué me darás, puesto que no tengo hijos? Dice, y mi heredero es Eliezer de Damasco, mi mayordomo. Y añadiendo a Abraham, dijo, he aquí, dice, que no me has concebido hijo. Y he aquí que mi heredero es este mayordomo. Pero Yahweh le dijo, dice, este no será tu heredero, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Luego llevándolo fuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y añadió, dice, así será tu descendencia. Vamos a continuar, dice, y Abraham le creyó a Elohim, le fue considerado como justicia. Luego le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que tomes posesión de ella. Abraham preguntó a Yahweh, dice, ¿cómo sabré, dice, que la heredaré? Dice, y él contestó, toma un becerro, dice, de 3 años, un carnero de 3 años, y una cabra de 3 años, una tórtola, dice, y un pichón, y tómalos todos, dice, y los partió, dice, en 2 partes iguales, y los colocó una parte enfrente de la otra, dice, pero las aves no las partió, dice, cuando descendían las aves de rapiña, dice, sobre los cuerpos eran ahuyentados por Abraham. Pero vemos aquí algo muy interesante. Vemos que número 1, a Abraham se le hace el llamado. Dice que lo fue Abraham sacado de la tierra de Ur de los Caldeos. Ya hace un llamado a la palabra hebreo. Viene de la palabra ibril. Di conmigo ibri o ibrit. Algunas otras traducciones dicen ibrit. La palabra ibrit, I-V, R-I, y a veces con la terminación T, con T, ibrit. Di conmigo, significa uno que cruza el río. La palabra hibrid en el hebreo, si uno va en la concordancia Strong, significa uno que cruza de un lugar hacia otro. Abraham fue el primer hombre que se le hizo el llamado de cruzar el río de un lugar y ser trasladado hacia otro lugar. A Abraham se le conoce como el primer hombre hebreo sobre la tierra, que de los cuales de los lomos de Abraham, que del pueblo hebreo,
Vino y salieron el pueblo de Israel, y ya sabemos que del pueblo de Israel salieron las 12 tribus, pero vemos que Abraham fue ese hombre al cual se le hizo el llamado, que era un hombre que cruzaría el río. Sabes, en cierta manera, di conmigo, tú y yo también somos hebreos. ¿Cuántos acordamos ahorita la cita que leíamos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. La palabra ibrí significa uno que es trasladado de un lugar o movido hacia otro lugar. Abraham fue el primero que cruzó de un lugar para otro. Dice la palabra 1 de Pedro capítulo 2, dice que por medio de él, dice que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. De la misma manera como Abraham tuvo que cruzar de un lugar hacia otro, tú y yo cruzamos, di conmigo, del reino de tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, di conmigo, con el fin y con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Di conmigo, las virtudes no se hablan. Las virtudes son vistas. Yo te puedo decir, yo soy así, o tú me puedes decir, yo soy así, yo soy amoroso, yo soy cariñoso, y etcétera, etcétera, etcétera. O soy muy amiguero, y tal vez pueden ser virtudes que una persona pueda tener. O cualidades, virtudes, si tú le quieres llamar. Pero le digo conmigo, las virtudes deben de verse. Si yo te digo que yo soy amoroso y son mis virtudes, pero nunca me verás ni mirando un abrazo, ni un saludo, ni un beso, ni una cara amigable, entonces dejo entredicho si es una virtud que tengo o no la tengo. Si eres una persona amorosa y puede ser una virtud, pero no se ve, dice la palabra, dice que Él nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, dice, para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y eso debe de verse. Aun si tú le quieres agregar, dice la misma palabra, dice que Él provocaría a celos a su pueblo con uno que no era pueblo. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria del Elohim Padre, que no teníamos esperanza, que no teníamos promesa, que no teníamos mandamientos, que éramos ajenos totalmente como hijos de ira, como dice la palabra en el libro de Efesios, hijos como los demás, sobre el príncipe que opera la potestad en este aire. Así estábamos nosotros todos perdidos. Pero aún la misma palabra dice que él provocaría a celos con uno que no era pueblo. Y aquí es donde viene algo tan importante. Cuando estábamos dentro de lo que es el pueblo evangélico, y así lo vine a entender, y te lo comparto tal y como yo lo entendí, cuando uno estaba dentro del pueblo evangélico, ¿cómo puedes provocar a celos al pueblo de Yahweh? Porque número uno, el pueblo de Yahweh guarda Shabbat. El pueblo evangélico no lo guarda. El pueblo de Israel, el pueblo de Yahweh, el pueblo escogido por Él, tiene pactos y tiene mandamientos. Tiene promesas. Pero el mismo pueblo de Israel sabe que no hay promesa cumplida sin primero estar de por medio de la obediencia. Que las promesas que Yahweh le entregó a Abraham eran condicionadas a que él fuera obediente. Cuando le dijo a Abraham, sé recto, íntegro delante de mí, y yo esto todo te lo daré a ti y a tu descendencia. El pueblo de Israel es obediente a ser guardador del pacto y de la promesa que Yahweh estableció con su pueblo, donde saben que son regidos por las bases de los mandamientos para sus propias vidas, que al vivirlos y al aplicarlas son un pueblo bendecido delante de Él, que donde al contrario el pueblo evangélico vivimos en la creencia o estamos en la creencia de que únicamente vivimos por la gracia y la misericordia de Él y que no tenemos que cumplir ningún mandamiento puesto que Él ya los cumplió por nosotros. ¿De qué manera provocaríamos a celos a un pueblo que son guardadores de los pactos, de las promesas, de los mandamientos, guardadores de fiestas y guardadores del día de reposo? No se puede.
Pero que una vez que la restauración llegó a nuestras vidas y llega a nuestras vidas, sabes, tú y yo debemos de sentirnos como un pueblo bendecido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos un pueblo bendecido. ¿Y sabes por qué? Porque esto no se lo reveló a nadie más. Puedes conocer a gente tan influyente dentro de los medios evangélicos y todo lo que tú quieras, pero a Yahweh le plació mostrártelo y revelártelo a ti y no a nadie más. Por el simplemente hecho que Yahweh te lo mostró y lo reveló a nuestras vidas y a nuestros corazones y lo hemos abrazado, di conmigo, tenemos un gran propósito en las manos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? No se le mostró a nadie más. El simplemente hecho, ese hecho, nos hace ser especiales. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos especiales? ¿A cuántos de nosotros esta restauración, si tú le quieres llamar, vino, cambió y transformó la vida de muchos de nosotros? Nos sacó de donde nos encontrábamos viviendo en mentiras, donde aún la misma palabra en el Jeremías capítulo 16, versículo 19, dice que, vamos al rapidito, y eso es algo que sucederá en el final de los tiempos, o en los tiempos, si tú quieres, en el tiempo, la restauración prometida tiene como subtítulo o encabezado, dice, por tanto aquí vienen días, declara Yahweh, dice, cuando ya no se dirá, vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, a todos los que estaban perdidos, dice, de la tierra del norte, dice, y todos los países a donde habían sido desterrados. ¿Para quién está hablando? ¿Para quién está hablando esta palabra? ¿Quiénes fueron desterrados entre las naciones? La casa de Israel, todos los perdidos, todos los que andábamos lejos, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, y que en el final de los tiempos, ¿sabes? En el final de los tiempos, eso es algo que tendrá su cumplimiento y que tendrá a cabo su llamado o su cumplimiento. Di conmigo, toda escritura dada en la palabra, tarde o temprano va a tener su cumplimiento. ¿Cuánto lo entendemos? Va a llegar el tiempo. Las cosas que suceden son porque Yahweh lo ha marcado y porque Yahweh lo ha establecido con un fin y con un propósito. De que cuando se llegue en el final de los tiempos habría aflicciones, habría calamidades, todo lo que la Escritura dice, pero que dice la misma palabra, dice que pondremos nuestros ojos en la higuera y que cuando vemos que todas estas cosas acontezcan, levantemos nuestra cabeza porque el tiempo de nuestra redención está cerca, y muchas de las Escrituras tendrán su cumplimiento. Por tanto, la misma palabra dice, por tanto, dice, ya no vivimos más para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó. Donde ya no vivimos más para el pecado, donde ahora vivimos una vida para Él, donde dice la misma palabra que laboremos y trabajemos la obra de nuestra salvación con mayor temor y con temblor, que se llegará un tiempo de juicio donde ciertamente daremos cuentas por nuestros hechos, por nuestras acciones, donde Hechos capítulo 3 dice que el Mesías no vendrá, no retornará hasta la restauración de todas las cosas, y ciertamente cuando Él venga habrá una restauración. Si tú miras esto que tú y yo conocemos como restauración, que no es otra cosa más que estar retornando a nuestras raíces. El de restaurar de lo que fuimos apartados, de lo que fuimos alejados, no es algo no es una nueva modalidad, no es un nuevo mover como acostumbrábamos dentro del pueblo evangélico. ¿Cuánto lo entendemos? Hay muchos moveres. Y vivíamos en muchos moveres, que el mover de esto, que el mover de lo otro, y teníamos una nueva novedad. A veces dentro del pueblo angélico se tiene una nueva novedad, y podemos decir, bueno, ¿y eso es lo correcto y esto es lo verdadero o no lo es? O es simplemente, perdóname la expresión, o es una onda más y que ahora estamos caminando en ello y después vamos a tomar otra. Fuera de esto, di conmigo, ya no hay nada. Y cuando digo fuera de eso, estoy hablando de la restauración, porque hay tantas cosas que faltan por ser reveladas y que las tenemos que entender, y que la palabra es viva y es eficaz, y al ser su palabra viva siempre nos va a mostrar y nos va a enseñar algo. ¿Cuántos entendemos eso? No lo hemos entendido todo en su totalidad. Hay veces que leemos una cita y la palabra nos muestra y vemos, esto yo nunca lo había mirado antes. Y tal vez lo pudiste haber leído 4 o 5 veces. Bueno, pero el punto es de que Él dice la misma palabra, dice que el Mesías no vendrá y no retornará hasta la restauración de todas las cosas. Donde proféticamente en el libro de Daniel dice que serían entregados por un tiempo y por corto tiempo, que habría un gobierno que trataría de cambiar los tiempos, las leyes,
recordando que los tiempos son los festivales de los Moed, tiempos señalados por Yahweh, tiempos designados, y tarde o temprano se va a llegar a ese punto de esa restauración. Hace 5, 9, 8, hasta 10 años, si tú escuchabas hablar a alguien acerca o respecto a ello, o cuando esto llegó tal vez a tu vida y a tu corazón, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y esto es lo correcto o no lo es? ¿O será que estoy blasfemando el nombre de Yahweh y estoy cambiando cosas que estaban y que dice la misma palabra que tenemos que tener cuidado porque que nadie podría cambiar ni modificar nada escrito en este libro de la ley? Y teníamos ese miedo o ese temor, si tú le quieres llamar. Pero es únicamente retornar. Si tú miras hasta el día de hoy, hay más información acerca, si tú le quieres, de la restauración, que es el de retornar, como dice la misma palabra, de parar en los senderos antiguos y preguntar cuál es el buen camino, dice, y andar por él, porque entonces hallarán descanso para vuestras almas. Es lo mismo, hoy hay más información de lo que había hace 8, 5, 7 años. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Si tú vas en el internet y tú buscas acerca de algo de la restauración y guardar las fiestas, hay mucha gente que el día de hoy, o muchos que son simpatizantes y que están despertando tanta curiosidad. Hay gente que dentro del pueblo evangélico está guardando sus mandamientos, que muchos de ellos hasta el día de hoy se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con el día de reposo? ¿Qué pasó con el día sábado? ¿Lo guardamos o no lo guardamos? Hay más interés de lo que había años atrás. Volviendo a esta cita, dice, por tanto aquí vienen días, declara Yahweh, dice, cuando ya no se dirá más, vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde habían sido desterrados, todos nosotros, toda la casa de Israel. Dice, porque los haré volver a la tierra a la cual di sus padres. ¿Qué dice la palabra en el libro de Oseas? Dice, porque el mismo Elohim que los esparció, Jezreel, es el mismo Elohim que los dispersó entre las naciones, es el mismo Elohim que lo recogerá de entre todos los pueblos. Y dice la misma palabra, dice, aquí enviaré a muchos pescadores, declara Yahweh, dice que los pescarán, y muchos enviaré a cazadores, dice, pero que los cazarán, dice, por todo el monte, dice, y por todo el collado de las hendiduras de las peñas, dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, dice, que no se me ocultan, dice, ni su iniquidad se encuentra encubierta sobre sus ojos, dice, pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, dice, por ellos que hayan cometido en mi tierra, dice, versículo 19, dice, oh Yahweh, dice, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. Dice, a ti vendrán las naciones o los pueblos. Recordemos que son las naciones o pueblos, son los Goín o Melojagoín. Que dice la misma palabra, la promesa que se le fue dada a Abraham, dice, porque en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, dice, y a ti vendrán todas las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron mentira, vanidad y cosas sin provecho. Dice, puede ser el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Dice, por tanto, he aquí voy a darles a conocer esta vez y les daré a conocer, dice, mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre, ¿qué dice la palabra? Es Yahweh. Dice que en el final de los tiempos, en la restauración de todas las cosas, antes de que el Mesías venga o antes que el Mesías retorne, dice la palabra que Él les daría a conocer, di conmigo, su nombre. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Dice, y todos me invocarán de común acuerdo. Yo restauraré la lengua hebrea, algunas traducciones dicen restauraré la lengua hebrea o la lengua pura sobre sus labios, donde el mismo Oseas dice, y nunca más se pronunciará el nombre de los Baales de vuestras bocas. La palabra Baal proviene del término que significa Señor. Muchas de las traducciones lo especifican así. Si tú y yo vamos y buscamos o indagamos, y dice la palabra, dice, ya no más me dirán más Señor, Señor, dice, sino que ahora me llamarán, di conmigo, Balí, esposo mío, marido mío. ¿Qué dice la palabra? Dice que Él es marido ¿para quién? Para todos nosotros.
Dice, y a ti vendrán y acudirán las naciones en el final de los tiempos. Dice, y ciertamente dirán, dice, mentira hemos heredado de nuestros padres y ningún beneficio hay en ellos. Sabes, en el final de los tiempos, o en la restauración de las cosas, se llegará el tiempo donde todos le vendrán, donde todos le conocerán, y vendremos, dice, desde los confines de la tierra, y muchos dirán, mentira hemos heredado de nuestros padres y ningún beneficio hay en ellos. ¿Para cuántos de nosotros esta restauración ha abierto nuestros ojos a muchas cosas que no lo pensábamos? Que ha venido a cambiar aún nuestras propias vidas, nuestros corazones, y donde hemos podido experimentar tal vez la paz y el shalom que tal vez no teníamos anteriormente. Porque eso es lo que hace su palabra. Eso es lo que hace que nos cambia, nos transforma, que transforma el alma. Retornando, vamos a regresar a Génesis. Génesis capítulo 15. Entonces vemos que Abraham fue el primer hombre hebreo, en cierta manera. Tuyo dice la palabra que venimos a ser ese pueblo, que él provocaría a un pueblo que no era pueblo. ¿Y cómo vamos a provocar a un pueblo que no era pueblo? Digo, ¿cómo vamos a provocar al pueblo, o cómo Yahweh provocaría a celos con uno que no es su pueblo? Di conmigo, cuando guardamos mandamientos, el pueblo hebreo los guarda, o el pueblo de Israel los guarda. Donde somos guardadores del día de reposo, del día de Shabbat, donde somos guardadores de sus fiestas, de sus pactos, de sus mandamientos. ¿Cuánto lo entendemos? Uno no puede provocar a celos a alguien cuando ellos hacen lo que la palabra dice. Pero ¿cómo vamos a provocarlos a celos cuando tú y yo somos guardadores y ponemos y practicamos la misma palabra que fue dada para el pueblo de Israel, la aplicamos nosotros también para nuestras vidas? No sé si me estoy explicando, ¿sí me entiendo? Cuando somos guardadores de eso. La parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. El pueblo que se fue, un hijo que dice, dejaré todo y miré y me lo gastaré en el mundo. No es otra cosa más que una ilustración de la casa de Judá y de la casa de Israel, donde se perdió entre las naciones, donde uno abandonó toda su heredad, toda su riqueza, y otro se quedó en la casa de su padre siendo guardadores de todo lo que era desde su padre. ¿Qué es lo que hizo? Para resumirte la historia, ¿qué es lo que dice el padre cuando vino a su hijo? Dice, cuando miró que su hijo venía, dice, número uno, su padre siempre estaba esperando que su hijo volviera, que su hijo retornara. Di conmigo, Yahweh está esperando que su pueblo vuelva y que su pueblo retorne. ¿Cuánto lo entendemos? Número dos, su gracia y su favor y su misericordia sobre la vida del hijo. Que a pesar de que su hijo había malgastado todos los bienes de su padre, cuando se fue y se apartó y regresó, y lo miró que venía, que regresaba, dice que su corazón fue movido, si tú quieres, a misericordia, y dijo, matar al becerro más grande, más gordo, dice, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado. ¿Qué dijo Yeshua? Dice, ¿acaso no hay una gran fiesta, dice, por aquella que se perdió y fue encontrada? Por la oveja que se perdió fue encontrada. Lo mismo sucede. Ahora, si tú miras la otra parte del hijo, ¿qué es lo que el hijo dijo? El hijo que había permanecido en casa. Le dijo, Padre, todo este tiempo he permanecido en la casa y en tu casa y no has hecho nada por mí. ¿Qué le dijo el padre? Dice, todo lo que está en este lugar es tuyo. Al punto en el que quiero llegar, sabes, muchas veces el pueblo hebreo, o el pueblo judío, mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera, y no estoy hablando mal ni mucho menos, pero muchas veces el pueblo judío es tan legalista, tan estricto, que no se puede, y eso se convierte en un legalismo.
Yahushua mismo dijo, porque ustedes invalidan la palabra real, la Torah real, a causa de las tradiciones de los hombres, que eran los mandamientos impuestos a la Torah, que la misma Torah no especifica. No sé si me estoy explicando. Un ejemplo muy sencillo: no encender fuego. Hay un gran dilema, dice la palabra, que encender fuego. Si tú vas y enciendes ¿cómo se llama? El apagador o el switch, ya generaste chispa, generaste deslumbre, ya quebrantaste el mandamiento. Si enciendes el carro, ya generaste chispa para poder encender el carro. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más importante, no generar la chispa o estar presente para congregarnos en un día de reposo, para darle gloria y honra a Él, que todo lo merece? Número 2, a veces son normas o mandamientos que se establecen déjame ser más claro. Hay mandamientos impuestos por la misma Torah o de los mismos rabinos sobre un mandamiento con el fin o con el propósito de que ese mandamiento no sea quebrantado. Ley oral, tradiciones de los hombres. La misma palabra en el libro de Gálatas dice la ley oral. Hay una que tú y yo podemos, cuando Pablo habla, que es la ley oral, o las leyes expresadas en ordenanzas, y otro que es puesto en simplemente la ley o la Torah de Yahweh. Ahora, el punto está en el que muchas veces son mandamientos tan legalistas, cuando dijo el mismo Yahshua, dijo, porque aún ellos mismos ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden cumplir. Y se vuelve algo tan legalista, con el fin, no por ser malos, pero ellos con el fin y con el propósito de no quebrantar y guardar el mandamiento que fue dado en la misma palabra de Yahweh. Mas nosotros, por el otro lado, como el hijo pródigo que se perdió y que regresó a la casa de su padre y mató al becerro más gordo, y el corazón del padre fue movido a misericordia y anhelaba ardientemente que su hijo regresara de donde había sido llevado, donde había sido dispersado, donde se había malgastado todos los bienes. Sabes, tú y yo, por el otro lado, hemos conocido la gracia y la misericordia de Yahweh. Que la misma palabra dice que fiel abogado tenemos para con Yahshua el justo, que si pecamos, Él nos perdona de nuestros pecados, que si pedimos perdón, Él nos perdona. Y donde sabemos que si yo pequé, puedo acercarme confiadamente delante de Él y decirle, Padre, perdóname. Y Él me perdona. Y conocimos su gracia, su misericordia, que a pesar de que estuvimos separados, perdidos en nuestros delitos y pecados, por el gran amor, por el sacrificio, dice que no anegó, dice, a su Hijo, su primogénito, dice que lo entregó por amor a nosotros, a Yahshua, que tuvo que venir en la forma de su Hijo para volvernos a tomar nuevamente como su pueblo. Tú y yo hemos conocido la misericordia. ¿Cuánto lo entendemos? Somos un pueblo que ha conocido la gracia y la misericordia del Padre. Pero que sabemos que por esa gracia, por esa misericordia que hemos recibido, ahora tenemos un camino y un andar por donde tenemos que dirigirnos y por donde tenemos que andar para poder alcanzar las promesas que Yahweh ha prometido para su pueblo. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser bendecidos? Muchos. Pero sabes una cosa, no hay bendición o no hay promesa sin antes estar de por medio la obediencia. Mucha gente desea ser bendecido, prosperado, mirar que su promesa sea cumplida, pero no hay promesa cumplida sin primeramente estar la obediencia de por medio. Que donde si tú y yo obedecemos lo que Yahweh nos pidió, lo que Yahweh nos ordenó, dice la misma palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Dice, bendito serás a tu entrar y en tu salida. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Dice, acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te ordeno hoy. Dice, Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Dice, todas estas bendiciones te sobrevendrán
y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tu ganado, de tus manadas, de tus bueyes, de tus rebaños. Bendito serás en tu canasta, dice tu artesana de amasar. Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. Yahweh te entregará a tus enemigos, dice, que se levanten en contra de ti, dice, cuando sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán, saldrán contra ti, dice, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Yahweh dará órdenes, dice, de que te bendigan, dice, tus graneros y todo aquello que sobreextiendas tu mano, dice, para bendecir la tierra que Yahweh tu Elohim, dice, te ha dado. Guardarás todas sus ordenanzas, dice, que Yahweh tu Elohim te da, dice, y te conduces, dice, en sus caminos. Yahweh te confirmará como pueblo santo para sí, dice, como lo juró. Entonces todas las naciones de la tierra vendrán, dice, verán que eres llamado por el nombre de Yahweh, dice, y temerán. Dice, Yahweh hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en el fruto de tu tierra, dice, en la tierra que Yahweh juró a tus padres. Dice, Yahweh abrirá su buen tesoro, dice, en el cielo, derramará lluvia a su tiempo sobre su tierra, bendecirá toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Dice, ejercerás dominio sobre todas y muchas naciones, dice, pero ellos no ejercerán dominio sobre ti. Yahweh te pondrá por cabeza y no por cual. Estarás encima y alzarás tus, dice, nunca estarás debajo. Dice, cuando obedezcas las ordenanzas que Yahweh te mandó, dice, guardándolas y poniéndolas por obra, dice, no te apartarás ninguna de las ordenanzas que yo te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, ni vayas en pos de dioses de las naciones y rindas culto a ellos. Pero fíjate, vemos un montón de promesas escritas, pero algo que resalta simplemente a la vista es, dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. No dice, estas bendiciones te vendrán cuando las declares, cuando las profetices y las digas y las declares con tu boca, vendrán sobre ti. No dice, vendrán y te alcanzarán. Yahshua dijo, porque si dices a este monte, muévete, dice, y échate acá, dice, todo lo que pidas te será hecho. Dice, y ese monte se moverá, y esa montaña se moverá. Y todos queremos mover montañas simplemente, a veces profetizando y declarando. Pero la misma palabra dice que si vuestro corazón no nos inculpa, 1 de Juan capítulo 3 dice que si vuestro corazón no nos inculpa, y se confianza tenemos delante de Yahweh, dice que todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque sabemos que guardamos sus mandamientos, directamente relacionado con lo que es Deuteronomio capítulo 28, donde dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Cómo nos vendrán? Por el único hecho de guardarnos y permanecer en el pacto que Yahweh estableció para con su pueblo, siendo guardadores del pacto de la promesa, siendo obedientes a la voz de Él. Dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Di conmigo, siendo obedientes. Y ya por lo demás ya no alcanzan. Podemos extender nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu bien, Padre Yahweh, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra. Te pedimos que sea guardada en nuestros corazones y que nos ayudes a poder entender de que hay promesas que tú has establecido para con tu pueblo, que tú has establecido ahí, Padre, y que aún muchas veces anhelamos ver las promesas cumplidas sobre nuestras vidas. Y muchas veces, Padre Yahweh, no las vemos, y no porque tú te hayas olvidado de ellas, ni porque te hayas olvidado, Padre Yahweh, del pacto que estableciste, sino que muchas veces, Padre Yahweh, no las alcanzamos porque somos nosotros los que hemos desistido del camino, que nos hemos apartado, que nos hemos dado en pos de otros dioses, como dice tu palabra, que las cumpliríamos y las guardaríamos, pero que tendríamos cuidado que nuestro corazón no rindiera culto a otros dioses. Muchas veces, Padre Yahweh, sin darnos cuenta, damos más honor a otras cosas que a ti.
Porque muchas veces hay cosas, Padre Yahweh, que vienen y se constituyen nuestro Dios. Y tal vez rendimos nuestra atención y nuestro tiempo a ello, cuando es algo que te pertenece a ti. Ayúdanos a poder tener un corazón obediente. Que tu deseo, Padre Yahweh, sea como una ordenanza, como un mandamiento para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros como pueblo tuyo podamos tener ese corazón de serte fieles a ti, donde por medio de esa obediencia y por prestar atención a tu palabra, a tus mandamientos, tus bendiciones vengan sobre nuestras vidas, donde tú nos confirmes como pueblo tuyo, como heredad tuya, donde aún las naciones y los demás pueblos, que nuestras familias, que nuestros amigos alrededor puedan voltear y mirar y decir, ciertamente Yahweh está con él. Porque en todo lo que lo pedimos, Padre Yahweh, tú lo concedes. Pero no es por nosotros, sino es por ti. Porque tu misma palabra, Padre, dice que cuando tú fueras exaltado y levantado, muchos vendrían hacia ti, Padre Yahweh. Que seas tú levantado y exaltado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que cuando tú seas levantado en la vida de cada uno de nosotros, muchos puedan voltear hacia ti, puedan voltear hacia nuestras vidas, pero que no miren las nuestras vidas propias. Así como Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Que cuando otros puedan voltear a vernos y puedan mirar nuestras vidas, a quien vean a ti, sea a ti, Padre, sea a ti, Yeshua. Que deseen tener, Padre Yahweh, la sed y el anhelo de lo que uno tiene. Que puedan venir en pos de tus caminos, en pos de ti, donde ciertamente podamos cumplir, Padre Yahweh, nuestro llamado que ha sido sobre cada uno de nosotros. El ir y reconciliar a aquellos que no te conocen para contigo. Que el ministerio que hemos recibido de reconciliación pues pueda ser activado, Padre Yahweh, en nuestras vidas, y donde cada uno de nosotros pueda cumplir esa función y ese llamado que tú nos has dado de reconciliar, Padre, el mundo para contigo. Ayúdanos a reconciliar nuestras casas, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes. Y después, Padre Yahweh, poder reconciliar a aquellos que están en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en nuestras escuelas, en nuestras dependencias, en nuestras áreas de trabajo, donde tú nos has llevado. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Que el Padre confirme su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos ser portadores realmente de su palabra y podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Sabes, el levantar nuestras manos y el extender nuestras manos es una señal de rendición, de decirle, Padre, rendimos nuestras vidas y nuestros corazones a ti, reconociendo que Él es el dueño y el amo de todo en nosotros. Amén. Padre Yahweh, sí, con nuestras manos levantadas, te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, de este tu pueblo, Padre Yahweh, reunido en este lugar. Llevaré Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja.